el tema número 2 de tu ciclo San Marcos básico. Vamos a continuar con el tema de triángulos, vamos a ver el tema de clasificación. Vamos a ver dos tipos de clasificación, según la medida angular y según la congruencia de lados. Y joven, hoy te voy a enseñar lo que nunca te van a enseñar en otros lados. Solamente yo, joven. Te voy a enseñar a trazar, criatura. Si hoy día no valoras la clase de hoy, joven, ya me voy despidiendo de tu ciclo. Ya. Los triángulos jovencitos se van a clasificar, como te dije, en dos formas. Primero vamos a ver según la medida angular. Vamos a hablar, jovencito, del triángulo acutángulo y jovencito y del triángulo del triángulo rectángulo, perdón, y del triángulo jovencito oblicuángulo. ¿Ya? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo oblicuo? Un triángulo rectángulo, para no hacerte sufrir, criatura. Un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo joven que no tiene ángulos rectos. En cambio, el triángulo rectángulo, como dice ahí, es aquel triángulo joven que sí tiene ángulos. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Los triángulos oblicuángulos se van a dividir en dos: los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo jovencito que tiene un ángulo recto. Tu profe de Tego ya te enseñó Pitágoras. Los ángulos agudos aquí en el triángulo rectángulo tienen que ser complementarios. O sea que si yo te pongo de ahora en adelante un triángulo rectángulo jovenzuelo, donde este angulito vale 40, el otro ángulo tiene que valer el complemento. Ya no me vas a sumar todos los ángulos, no, de frente. En un triángulo rectángulo, estos dos ángulos son complementarios. ¿Cuánto vale este ángulo entonces, campeón? Este angulito va a valer 50. Recuerda, tienen que ser complementarios, tienen que sumar 90. Si yo te pongo este triángulo aquí, jovencito, y yo te pongo 36, ¿cuánto vale, jovencito, este ángulo de manera directa? Por favor, dímelo. Este ángulo tiene que valer, muy bien, Brian, tiene que valer 54 porque tienen que sumar 90. ¿Ya? ¿Qué más tienes que recordar en un triángulo rectángulo? Como te dije, el teorema de Pitágoras. Hipotenusa elevado al cuadrado es igual a suma de los cuadrados de los catetos. Del triángulo acutángulo, el mismo nombre te lo dice, es aquel triángulo donde sus ángulos jovencitos tienen que ser agudos. Y del triángulo jovenzuelo obtusángulo. ¿Sí? Del triángulo obtusángulo, que uno de sus ángulos tiene que ser un ángulo obtuso. ¿Ya? Todo eso, por favor, me lo tienes que saber hoy día. ¿Ya? ¿Qué más? Tienes que aprenderme, mira, si el triángulo rectángulo tiene Pitágoras, ¿el triángulo acutángulo tendrá Pitágoras, joven? ¿Alguna vez has escuchado el teorema de Pitágoras para un triángulo acutángulo, joven? No, no, no. Teorema de Pitágoras para un triángulo acutángulo, ¿no? Ya. Este es el famoso teorema de Pitágoras para un triángulo acutángulo. Cuando tú tengas un triángulo acutángulo, todo lado que se le opone un ángulo agudo es menor que la raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de los otros dos lados, y el A es menor que la raíz cuadrada que la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Ese es el teorema de Pitágoras para un triángulo acutángulo. Y para un triángulo obtusángulo, bueno, como es obtusángulo, acá sí puedes comparar. Por el teorema de correspondencia, como este ángulo es mayor, el A es mayor que el C y mayor que el B. Pero también cumple el teorema de Pitágoras para un triángulo obtusángulo, que todo lado obtuso, todo lado que se le opone un ángulo obtuso, es mayor que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros.
¿Sí? Entonces, cuando tú sepas qué tipo de triángulo es, le puedes aplicar el teorema de Pitágoras. Profe, pero no entiendo, o sea, solamente tengo que saber si es acutángulo o obtusángulo. Sí. O sea, que si yo te pongo un problema y yo te pongo así, X, 6, 8, y tú no sabes, jovencito, qué tipo de triángulo es, cuando no sepas qué triángulo es, teorema de existencia. Ya aplicas el teorema de existencia. El X es mayor que la diferencia, pero menor que las. El X es mayor que la diferencia, menor que las. ¿Qué valores toma el X? Desde el 3, 4 hasta el 3. Pero ¿qué pasa si tu triángulo es obtusángulo, por ejemplo? 6, 8, X. Ahí le aplicas el teorema de Pitágoras para un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque el alfa es obtuso. Como en el teorema de Pitágoras, el X, este lado obtuso, es mayor que la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, pero menor que la suma que es 6 más 8. ¿Cuánto vale aquí? Profesor, 6, 36, 64, 100. El X es mayor que 10, pero menor que 14. ¿Qué valores toma el X? Profesor, toma el 11, el 12 y el 3. Cuenta la diferencia. Mira, basta que tú sepas el ángulo, joven. Basta que tú sepas el ángulo, la situación. ¿Se entendió mi tiburón? ¿Se entendió mi tigre? ¿Sí? Entonces, anótalo, criatura. Eso no te van a enseñar, jovencito. Eso no te van a enseñar. Ahí puso el alfa como obtuso, sí. Eso no te van a enseñar, jovencito. Por otro lado, solamente en Pitágoras. Solamente en Pitágoras. Que me hayas entendido, jovenzuelo. Pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente, mi tiburón. ¿Tomo foto? ¿Qué se me ve? Ahora vamos a hablar, criatura, de la clasificación de los triángulos según jovencito, según la congruencia de su lado. Ese sí te la conoces, tigre. Ese sí te la conoces, tiburón. Ese Queen no se la va a conocer. Vamos a hablar del triángulo escaleno, del isósceles y del isopleuro, ¿no? Para ti, simple mortal, equilátero. ¿Qué era un triángulo escaleno? ¿Qué era un triángulo isósceles? ¿Y qué era un triángulo equilátero? Un triángulo, jovencito, escaleno es aquel triángulo que tiene sus lados, jovencito, sus tres lados de diferente longitud. De ahí vamos a hablar del triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es aquel triángulo, jovencito, que va a tener un par de lados congruentes. Y a dichos lados congruentes, jovencito, se le oponen ángulos congruentes. Aquí en el triángulo isósceles vamos a tener un lado que es diferente y a ese lado diferente se le llama base del triángulo. ¿Saben? Y fueron, jovencito, el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo jovenzuelo que tiene sus tres lados congruentes. Sus tres lados tienen que ser congruentes, campeón. Y jovencito, aquí ya la medida está establecida. En el triángulo equilátero vamos a observar, criatura, vamos a observar, jovencito, vamos a observar que sus ángulos valen C. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, tiburón? ¿Está todo claro, mi tigre? ¿Se entiende, jovenzuelo? ¿Sí? A ver, ¿te parece, jovencito, empezar con problemitas sencillos para que más o menos veas mi poder? Oh, claro, profe. Sí. Oh, yeah, profe. Oh, yeah. Muy bien. Vamos a practicar entonces, campeón. Vamos a enseñarte de lo fácil a lo tranca, criatura.
material ya. Me parece excelente. Eso es lo que se le dice al alumno, que imprima su material para que vaya. Yo dejo espacios para que vayan resolviendo. Espero te sirva lo que he hecho. A ver, ejemplo, problema número 2. Nos dice criatura que los lados de un triángulo isósceles valen 5 y 11. Acá, el error que comete el alumno, es jovencito, es hacer esto. El error que comete el alumno, el error. No puedo poner así, como dice 5, 5, 11. Y otro alumno puede poner, profesor, 11, 11, 5. Saca el perímetro, le sale 21. Saca el perímetro, le sale 27. Ah, debe ser este, ve, profe. Como marco nomás, profe. Ya está, ya. Ingresé, profe. Dime, ¿así lo harías, jovencito? ¿Qué pasa si en San Marcos te hubiesen puesto acá, en vez de acá te hubiesen puesto 21? ¿Cuál marcabas, criatura? ¿Cuál marcabas, tiburón? ¿Ah? ¿Cuál marcabas, tigre? ¿Mm? ¿Te das cuenta? No vayas a hacer esto, ¿ah? Vayas a hacer esto, ¿ah? Entonces, profe, ¿qué hago? Dibujas tu triángulo. Es un triángulo isósceles. Como no conoces el tercer lado, le pones un X. ¿No? Y como te piden el perímetro, sería 5 más 11 más X, o sea, 16 más X. Tengo que saber cuánto vale X. Dime, ¿qué teorema, jovencito, me permite saber qué posibles valores me puede permitir tomar una longitud? Existencia. Te das cuenta que para eso aprendiste esa existencia. Me aplicas el teorema de existencia, criatura, ya sabes, jovencito, que este lado es el que quieres hallar. El X es mayor que la diferencia, criatura, de los otros dos lados. Sería 11 menos 5, pero menor que la suma que es 11 más 5. Acá, jovencito, tomaría 6, 16. ¿Qué valores enteros toma el X? Profesor, el X toma 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Pero recuerda, el triángulo es isósceles. Entonces, el X puede tomar o 11 o 5. Te hago la pregunta, ¿puede tomar 5 alguna vez en su vida? No. Como no puede tomar el 5, el único valor que toma sería el 11. ¡Ah! X vale 11, criatura, por lo tanto el perímetro vale 27. 27. ¿Se entendió, mi campeón, mi futuro del país? ¿Lo entendiste, mi tigre, jovenzuelo, campeón? Y si dice, estamos calentando, Petir, estamos calentando, como te repito, estamos calentando. Todo claro, profe, excelente. Vamos, mientras más resuelves, más premios, te estoy diciendo, ¿ah? La semana pasada solamente se llevaron uno nada más. Ahora, ¿qué otro tipo de problema te puede venir en un triángulo isósceles, joven? A ver, observación, antes de continuar, criatura, observación del triángulo isósceles. Recuerda que en todo triángulo isósceles los lados congruentes se le oponen ángulos congruentes. Y jovencito, estos ángulos congruentes para tu información son agudos. Eso no quiere decir, criatura, que vayas a pensar que todo triángulo isósceles es agudo. No, los ángulos congruentes son agudos. Entonces yo te puedo poner un triángulo isósceles de esta manera, que es 70, 70, 40. Y te puedo poner un triángulo isósceles, jovencito, de esta manera. 30, 30 y aquí 120. Recuerda que el objetivo del isósceles es que los lados congruentes se le tienen que poner ángulos agudos. ¿Ya, joven? Otra observación del triángulo isósceles es que el triángulo isósceles lo podemos calcular si nosotros sabemos el ángulo formado por los lados congruentes. El ángulo formado por los lados congruentes es como 2. El ángulo, jovencito, congruentes valen el complemento de la mitad de este ángulo. También puedo ponerle 60 más 2 alfa, estos dos ángulos 60 menos alfa. ¿Sí, tigre?
Lo otro que tienes que aprender de un triángulo isósceles es que si, por ejemplo, tú estás en un triángulo y observas que dichos ángulos externos son congruentes, por lo tanto el triángulo es isósceles y viceversa. Si tú tienes un triángulo isósceles, sus ángulos externos tienen que ser iguales. ¿Ya? Sus ángulos externos tienen que ser iguales. ¿Ya, campeón? A ver, profe, ejemplos entonces. Problema, jovencito, problema número 3. ¿Qué me dice, jovenzuelo, el problema número 3? El problema número 3, mira, este es un problema de gráfico. Tienes que aprender a graficar. Dice, en un triángulo ABC, dice, la medida del ángulo ABC, ya sabes que el vértice está en B, la medida del ángulo ABC, este angulito vale 100. Te dice que en AC, o sea, en esta parte de aquí, se ubica el punto P y en PC ubicamos el punto Q. ¿Sí? De manera que AP es igual a PB, AP es igual a PB y BQ, jovencito, es igual a QC. Me piden, jovenzuelo, calcular la medida del ángulo PBQ. Entonces, si tú eres un experto, jovencito, si tú ya me entendiste el tema, ¿qué observas en el problema al ojo? Profesor, que para hallar el X necesito saber cuánto vale este angulito de aquí y cuánto vale este otro angulito de mira. No sé cuánto mide este angulito. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer, criatura? Joven, ¿qué observas en el triángulo APB y BQC? ¿Qué observas en esos dos triángulos? Bueno, profe, si yo me pongo un poquito exquisito, me voy a dar cuenta que el triángulo APB y el triángulo BQC son ¿qué cosa? Son, jovencito, isósceles. Y si son isósceles, jovenzuelo, ¿qué pasa, jovencito, con el ángulo PAB y PBA? PAB y PBA, jovencito. Esos dos angulitos tienen que ser ¿qué cosa? Esos dos ángulos tienen que ser congruentes. Como tú no sabes qué valor tiene, no sabes cuánto vale, no vas a ponerle 40, 40, 30. No, no, tú no sabes, como no sabes qué valor valen, jovencito, le ponemos un alfa. ¿Sí? Le vamos a poner un alfa. Y de manera análoga notamos en el triángulo BQC. También es un triángulo isósceles, le pongo beta y beta. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Listo. Luego, joven, como yo necesito saber cuánto mide el triángulo, cuánto mide X, y para hallar X necesito saber cuánto vale alfa y beta, quiero que me mires el triángulo ABC. O sea, tu cerebro, joven, cerebro, criatura, tiene que ignorarme todo esto de no estuviera. Solamente mírame el triángulo ABC. Ignorar significa que no lo vea. La clase pasa, que lo eliminamos. ¿Eh? Mira, tú me ignoras, jovencito, las líneas que están en el interior. Me ignoras esas líneas, criatura. Y te das con la sorpresa, joven. Y te das con la sorpresa que alfa más beta suman 80. Muy bien, Piero. Excelente. ¿Por qué alfa más beta suman 180? Porque en el triángulo ABC, si tú observas el triángulo ABC, alfa más 100 más beta me tiene que dar, jovenzuelo, 180. Entonces, alfa más beta, jovencito, en el triángulo ABC suma 80 y, jovencito, lo reemplazas, criatura, en B. Alfa más X más beta, todo eso me tiene que dar 100. Reemplazo, jovencito, reemplazo así como reemplazaron al gato Cuba, jovencito, por lo tanto, criatura X vale B. ¿Se entendió mi tiburón?
¿Entendió mi tigre? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Está todo claro, joven? ¿Sí? Listo, tigre. Vamos a ver entonces ahora observaciones del triángulo equilátero. Observaciones del triángulo equilátero. Primera observación, jovencito, del triángulo equilátero. Mira, aunque no lo creas, este es un trazo. Cada vez, criatura, cada vez, jovencito, que tú veas un parangular ABC, donde AB y AC son iguales, dos segmentos congruentes, y me determinan, joven, un ángulo de 60, a ver, ahorita no entendió. Lo que hice fue, jovencito, poner una, déjame completar el equilátero, sí. Mira, Michelle, me piden hallar el X. Me doy cuenta que el triángulo APB es isósceles. En el ángulo PAB y en APB le pongo un alfa y un alfa porque es isósceles. En el triángulo BQC, en QBC y en QCB pongo beta y beta porque son isósceles. Luego miro el triángulo ABC ignorando la parte de adentro. Sería alfa más 100 más beta. ¿Cuánto tiene que valer alfa más 100 más beta? Alfa más 100 más beta me tiene que dar 180, jovencito. Entonces, alfa más beta me vale 100. Por lo tanto, alfa más beta vale 80 y lo reemplazo en B, porque alfa más X más beta me tiene que dar 100. Por lo tanto, como alfa más beta vale 80, el 80 pasa a restar, X vale. Ahora sí, Michelle. Tienen que responder rápido. Vamos, ¿sí? A ver, Michelle, dime. Listo, continuemos. Como te había dicho, jovencito, cada vez, jovencito, que tú tienes dos segmentos congruentes consecutivos y me forman un ángulo de 60 grados, te da la idea de formar el equilátero. ¿Sí? Te da la idea de formar el equilátero. ¿Dónde vamos a hacer eso, criatura? Aquí, ve, mira. Problema número 9. Cuando el alumno lee el problema, le dice que AB es igual a D igual a BC. ¿El alumno qué hace? El alumno comienza a formar isósceles como loco, ¿no? Yo he visto alumnos que, por ejemplo, por no saber el criterio o por no tener en cuenta lo que uno le dice, he visto alumnos que agarran y dicen, hacemos aquí. Trazan aquí y ya fuiste. Correcto, no vayas a hacer esto. No observe el problema. ¿Qué nos dice, jovencito, el problema? El problema, jovencito, nos pide calcular el valor de X. Entonces, si tú te pones a analizar el problema, acá hay un 60, ve, mira. Acá hay un 60, tiburón. Y ves que ese 60 está formado por dos lados congruentes, ve, mira. Dos lados iguales y me forman un 60. ¿Qué te da la idea? Según el criterio que te acabo de enseñar, me da la idea, joven, de que cada vez que yo veo dos lados iguales y un 60, me da la idea de formar el equilátero. Entonces, ¿qué me trazas, criatura, para formar el equilátero? ¿Qué trazo, criatura? Voy a trazar la longitud del segmento PD, voy a trazar BD, formo el equilátero, y como es equilátero jovenzuelo, él vale 60, él también vale 60. Mira, y aquí es donde yo quería llegar. Joven, recuerda, todo el ángulo ABC, todo el ángulo ABC vale X. El angulito ABD vale 60. ¿Cuánto mide este angulito de aquí?
el angulito DBC. Muy bien, es X menos 60, ¿entiende? Profe, no es 60 menos X, no, porque el X es más grande. Es cuando tú quieres hallar este angulito, es el ángulo grande menos el pequeño. No se puede decir el complemento. Se dice este angulito es la diferencia del ángulo mayor con el menor. Complemento es cuando es 90 menos alfa y suplemento 180 menos alfa. ¿Ya? Entonces, jovencito, como todo el ángulo vale X y este angulito vale 60, entonces este angulito vale X menos 60. Ahora, mírame el triángulo, jovencito, DBC. ¿Qué observas en el triángulo DBC? Vamos, dímelo. ¿Qué observas en el triángulo DBC? Muy bien, yo sé, profesor, veo un isósceles. Y como hay un isósceles, a lados congruentes se le oponen ángulos congruentes. ¿Cuánto mide el ángulo DBC? El ángulo DBC debe de medir, jovencito, el ángulo BDC, el angulito DBC debe de medir X. ¿Ya? El angulito BDC debe de valer X. Y en ese triángulo de color celeste, X más X más X menos 60 me tiene que dar igual a ¿cuánto? Me tiene que dar igual a 180. 3X igual a 240, por lo tanto, X vale 80. ¿Se entendió mi tiburón? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quiera decir hasta aquí? ¿Está todo claro, joven? Dímelo de una vez, si no, no puedo avanzar. Listo, te toca a ti. Vamos a practicar, criatura. Vamos a practicar, jovencito. Me vas a resolver, criatura, el problema número 11, 11, 13, 19. 11, 13, 19. Vamos, campeón. A resolver, como hemos hecho la clase pasada, los problemas 11, 13 y 19, campeón. 5 minutos, por favor. Todos, por favor, de una vez. Somos más de 53 alumnos. Todos quiero que me resuelvan el problema 11, 13, 19. Guíate de las fotos que te he puesto en el chat. Guíate de esas fotos. Date cuenta cómo lo vas a resolver, ¿sí? Vamos, 5 minutos.
Vamos, campeón, a ver. Vamos. Tigre. Tigre de una vez, muchachón. Yo sé que Tigre te se pasan, ¿ah? A ver, vamos. Joseph Irving. Joseph Irving. Jeremy. A ver. Los lados valen 13 y 6. Hago existencia de me sale 17 y 19. El cumple es el 13. Por lo tanto, lo respuesta está muy bien la 11, Jeremy. Mándamelo por interno, Luz. 17. Muy bien. Sale 40. Muy bien. Y 19, 60, 60, 100, 40, 70. Muy bien. ¿Hay más? A ver, a ver. ¿Un minuto más doy o sigo? No digas esa palabra error. ¿Te acuerdas cuando mi ex me dijo lo? Manda, 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 para seguir avanzando. No, los que he pedido nada más primero. Al final para los premios manda todo. Listo lo que he pedido nada más. Por ahí en José Rojas. José Rojas. A ver. Y salí 32. ¿Por qué te sale 29? Ahí Brian me corrige. Si X vale 13, sería 13 más 13. 26 más 6. Ahí te has equivocado, ¿ah? Lo corriges, Brian. Brian, José Rojas. Pues es muy bueno mandar resoluciones, porque a veces nos equivocamos en cosas pequeñas, sí, en cosas pequeñas. Oh, muy bien. En la 17, ¿eh? La 19 no me las mandaba. ¿Ah? Félix Jordi Pari. Félix Jordi Pari. La 11, muy bien. La 13, excelente. Y la 13 y la 19. Jesús. Brian, José, la 19. Piero Franciscoli. ¿Eh? 13.
Bien. Qué bonito cuando imprimen su separata. Mira, ahí mismo nomás lo hacen. La 19, qué bonito. Qué bonito cuando imprimen su separata. Mira, qué bonito. Marco Sebastián Machuca. Marco. ¿Eh? La 11, 13, la 19. Rafael Olivares. Mándalo, mándalo. Rafael, a ver. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. James Igat. La 11. Muy bien. Ya, profe, ya se envié. A ver, ¿me has enviado? A ver, a ver, a ver. Luz. Más ordenadito ya, pequeña. Muy bien. Muy bien, Luz María. Ya. Ordenadito, hijita. Qué bonito. Listo, continuemos. Tenemos criatura, continuemos. Lo otro que el alumno tiene que aprender, jovencito, el alumno de San Marcos que tiene que aprender es este truco, ¿ve? Otro papu truco, ¿ve? Mira. Siguiente truco. Este jovencito, este truco lo vas a usar todo el curso, ¿ah? Algunos lo llaman el trípode, otros lo llaman las tres patitas de gallo, otros lo llaman el tres piernas. Es cuando, jovencito, tú tienes tres segmentos congruentes que comparten el mismo vértice, que comparten un vértice. Entonces, tú vas a notar, criatura, que AP, PB y PC, mira de nuevo, AP, PB y PC, los tres tienen que ser iguales. Si los tres son iguales, este angulito formado por dos de ellos va a tener doble longitud que este angulito de aquí, ven, mira. ¿Ya? Entonces, como te repito, a él lo conocen como el trípode, las tres patitas de gallo o el tres piernas. Primera pierna, segunda pierna, tercera pierna. El profe le decía el trípode. No sé cómo quiera llamar. Y jovencito, recuerda, este ángulo X tiene doble longitud que la medida del ángulo Y. Todo surge de un mismo ángulo. Todo surge del mismo vértice. De este vértice. PA, PB y PC tienen que ser iguales. Y también podrías tener este caso, ¿ve? Nuevamente, PA, PB y PC son iguales, pero en este caso el angulito Y, el angulito exterior y opuesto al ángulo X, aquí el ángulo X es todo, por si acaso, ¿ah? Aquí el ángulo X es todo, criatura, todo es el angulito X. Todo es el angulito X. Todo esto vale el angulito X. Todo el angulito X va a ser igual a la mitad de su ángulo opuesto exterior, a la mitad. Siempre y cuando AP, PB y PC, los tres tengan que ser, ¿qué cosa? Iguales. Ya, igual. ¿Quieres ver un ejemplo, joven?
¿Quieres ver un ejemplo, jovencito? Ejemplo. Problema número 7. ¿Qué nos dice, jovencito, el problema número 7, campeón? El problema número 7, criatura, nos dice lo siguiente. Ve, mira. El problema número 7 nos dice lo siguiente. Exteriormente a un triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC, tienes tu triángulo isósceles ABC, donde AB es igual a BC, le he puesto una letra A. Bien, criatura. Dice, se traza el triángulo exteriormente, este triángulo isósceles, vamos a construir el triángulo equilátero BCD. Exteriormente me dibujas el triángulo equilátero BCD, campeón. Como es equilátero y comparten el mismo lado BC, BC, ABD y AB son iguales. Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo CAD. Jovenzuelo, me piden hallar este angulito de aquí. Que si tú te das cuenta, jovencito, que si tú te das cuenta, mira, BA, BC y BD es el teorema, solamente que está al revés. ¿Lo notas o no? ¿O quieres que lo voltee? Está al revés, criatura. Mira, está al revés, jovencito. Está al revés, criatura. Tú lo volteas, está al revés. Mira, ahí está, ¿ve? ¿Lo ves o no? Y según el teorema que teníamos al inicio, jovencito, según lo que teníamos al inicio, campeón, según lo que teníamos al inicio, jovencito, este X, de ley, profe, de ley, este X vendría a ser el 60. ¿Cuánto mide, jovencito, nuestro nuevo X, criatura? Es el mismo teorema, solamente que está al revés. Y listo, ingresaste. ¿Ve? Bienvenidos a San Marcos, criatura. Entonces, como te repito, jovencito, en geometría te van a cambiar las posiciones de la figura. Por lo tanto, aplicando el teorema de las tres piernas, X vale 30. ¿Listo? ¿Qué, profe? ¿Nada más? Nada más, tigre. ¿A qué te voy a engañar? ¿Para qué te engañaría, mi campeón? ¿Sí? Siguiente trazo, ve, mira. Otro trazo que el alumno de San Marcos tiene que aprender. Siguiente trazo, tigre. Sí, ¿hay otro trazo más, profe? Sí, hay otro trazo más, joven, que te voy a enseñar. Bien, Jefferson, ahorita lo reviso. Sigan mandando sus resoluciones, muchachos, ¿ah? Sigan mandando sus resoluciones, tigre. Y díganle a Pierito qué internet usa. Es el único que veo que le funciona su internet de una manera impecable. Jovencito, observación. Joven, esta observación viene, jovencito, en la CEPRE San Marcos, viene en prácticas, ya venía en examen de admisión, jovencito. Este es como si fuera un sueño, jovencito, que se va a volver realidad. Y jovencito, te sirve para problemas de nivel, ¿no? Cuando tú tengas, criatura, un triángulo, jovenzuelo, cuando tú tengas un triángulo, joven, y notes, criatura, que en ese triángulo un ángulo tiene doble medida que el otro, jovencito, y el lado o una longitud está adyacente al ángulo doble, o sea, esto vamos a ignorarlo. Ignoramos. ¿Qué es lo que nos dice el criterio? El criterio, jovencito, nos dice que si nosotros estamos en un triángulo donde un ángulo tiene doble medida que el otro, esto nos da la idea, joven, nos da la idea de formar dos triángulos isósceles. ¿Cómo, profe? Así ve, mira.
Como el dato está adyacente al ángulo doble, lo que quiero que hagas es, por este vértice B, me traces, criatura, una cebiana joven que tenga la misma longitud que AB. A ver, por este vértice B, me trazas una cebiana jovencito que tenga la misma longitud que AB. ¿Para qué trazaba esa cebiana? Para que, jovencito, aquí formes un triángulo isósceles. Mira, se forma un triángulo isósceles. Él vale 2 alfa. Y, jovencito, cuando tú mires el triángulo PBC, formes otro triángulo isósceles valiendo el alfa. O sea, criatura, así ve. Ese es el criterio que el alumno jovencito de San Marcos debe de manejar. Tú ves en un triángulo que un ángulo tiene doble longitud que el otro y el dato está adyacente, criatura, al ángulo 2 alfa, se le traza una cebiana que tenga la misma longitud que AB para formar el triángulo isósceles APB, donde él vale 2 alfa, y luego me miras el triángulo BPC, que como el ángulo estero vale 2 alfa, este angulito tiene que valer alfa para que alfa más alfa me dé 2 alfa. O sea, el triangulito BPC es un triángulo, ¿qué cosa? Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. ¿Se entendió, joven, o prefieres un ejemplo? La mayoría siempre me pide un ejemplo. Profe, un ejemplo mejor para entenderle mucho mejor. Ejemplo, entonces, criatura. Problema número 10, mira. Se tiene un triángulo, jovencito, se tiene un triángulo ABC, donde la medida del ángulo en A es el doble de la medida del ángulo en C. Basta que te digan que el angulito en C vale alfa, en A vale 2 alfa. Te saltó que te das cuenta que hay una relación de 2 a 1, ya tu cerebro está maquinando. Te dice que el lado AB vale 5, me piden calcular el máximo valor entero que toma BC. Me piden, jovencito, calcular el máximo valor entero que toma BC. ¿Cuenta? O yo quiero que el máximo valor entero que toma BC, criatura, quiero saber cuál es el mayor valor entero que podemos tomar. Tú como alumno de San Marcos no me vas a decir existencia o correspondencia. ¿Aplicas el teorema de correspondencia solamente por cultura general, criatura? Por el teorema de correspondencia, joven, este 2 alfa es mayor, o sea, el X es mayor que 5. Pero, profesor, ¿qué valores toma el X? 6, 7, 8, 9. Uy, profe, no sé cuál. Es que el correspondencia solamente te sirve para hallar el mínimo. Pero dime, ¿qué notas en este problema? Bueno, profe, noto que en este triángulo veo que los ángulos están en una relación de 2 a 1. Aplico el paputruco, ¿ve? ¿Me aplicas el paputruco, campeón? ¿Qué hago? Por este vértice trazo una cebiana que tenga la misma longitud que AB, por lo tanto este angulito vale 2 alfa. Me miras el triángulo BDC, como este angulito vale 2 alfa, este angulito vale alfa, y me miras el triangulito BDC. El triangulito BDC es un triángulo isósceles. Joven, ¿qué hacemos? Profesor, me voy a dar cuenta, jovencito, que en el triángulo BDC, ¿me dan algún valor de alfa? Bueno, profe, me voy a dar cuenta que este ángulo es agudo, este ángulo es obtuso, el X es mayor que 5. Bueno, profe, ¿podría aplicar Pitágoras? Podrías aplicar Pitágoras para el triángulo obtusángulo, ¿no? Jovencito, aplicando el teorema de existencia o el teorema de Pitágoras en este caso, joven, como estamos diciendo, ahora, el X es mayor que la diferencia. Vamos a aplicar la existencia mejor, ¿ya? Existencia nomás, lo más rápido.
el X es mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma. En este caso, el existencia es más rápido, porque como me piden el mayor valor, el máximo valor entero, así haga existencia o Pitágoras, el X siempre es menor que 10. Aplicando, jovencito, el X es mayor que la diferencia, pero menor que la suma, te vas a dar cuenta que el X, jovencito, es menor que 10. Como el X es menor que 10, criatura, futuro del país, jovenzuelo, dime, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mi tiburón, jovenzuelo, es lo siguiente. ¿Qué valores puede tomar el X, profesor? El X puede tomar valores como el 9, el 8, el 7, el 6 y el 5, ¿no? Me piden, jovencito, ¿qué cosa? El máximo valor entero. Dime, ¿quién sería el máximo valor entero? Profesor, el 9. ¿Cuál es el máximo valor entero que toma BC? 9, profe. Y ese sería, jovencito, la respuesta de tu problema. ¿Entendió mi tiburón? Caso A. Caso, joven. ¿Quién te va a enseñar más que yo, jovencito? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a seguir practicando entonces, tiburón. Sí, sí, sensei. Vamos a seguir practicando, criatura. Vamos a seguir practicando, jovencito. Vamos a hacer el problemita 4 o 5. 4 o 5, joven. 4, 5, 8. 4 vamos a hacer, ¿ya? El problemita número 4, campeón. Problemita número 4, entonces, mi criatura, para seguir practicando. Ya sabes que resolver el 20 por si acaso. Problema número 4, joven. Dice, en un triángulo isósceles ABC, vas a tener tu triángulo isósceles ABC. ¿Sí? Si tú tienes un triángulo isósceles ABC donde AB es igual a BC, le voy a poner una letra A. Ah, otra cosa que me había olvidado decirte aquí. Joven, yo le acostumbro, le doy un consejo al alumno. A los lados ponle letra. No vayas a poner así, ¿ah? Así que yo quiero tronquito, bolita. No, joven, porque más adelante, que de acá a 4 o 5 clases, vamos a usar esos lados. Vamos a usar esos lados, criatura, y esos lados tenemos que usarlos, criatura, tenemos que hallarlos y nos van a servir. Entonces ponle letras. Dice, en un triángulo isósceles donde el lado AB y el lado BC son iguales, R y S son puntos que pertenecen a los lados AC y BC respectivamente. El punto R dice que pertenece al lado AC, el punto S pertenece al lado BC, de tal manera, criatura, ¿qué cosa? Que BR es igual a RC, a BS, perdón. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta aquí, criatura? Que veo el triángulo isósceles ABC y el triángulo isósceles RBS. Me dicen que, jovencito, calculemos la medida de SRC. SRC me piden hallar este ángulo. Sabiendo, criatura, que la medida del ángulo ABR vale 20. ¿Sí? Vale 20. ¿Qué podemos hacer en este problema, mi tiburón? Bueno, profe, lo que yo te aconsejo, criatura, así al ojo, es que me mires el triángulo ABC, ignorando, criatura, la parte de adentro. Ignórame, jovencito, la parte de adentro. No lo veas, criatura. Ignóralo, campeón. Wow, pero eso está tranca. Ignora nomás, hijito. Así como ella te ignoró el 31 de octubre.
Fuiste a buscar para pedir caramelos, ya estaba pidiendo caramelos con otro. Así igualito, ignora. Entonces me ignora la parte de adentro, criatura, y dime, ¿qué puedes hacer en el triángulo ABC? Como es isósceles, si tú le pones un angulito aquí en C, el que tú desees, ponle un alfa, por ejemplo. Tú le pones un alfa, él también va a medir alfa. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, criatura, lo que estoy haciendo es ponerle un alfa. Ahora, criatura, quiero que me mires, jovenzuelo, el triángulo RSC. Lo que hemos visto la semana pasada. ¿Cuánto mide este ángulo exterior? Por favor, ¿me lo puedes decir? ¿Cuánto mide este ángulo exterior? Ese angulito vale X más alfa. Ahora, mírame solamente el triángulo de color verde. Mírame el triángulo de color verde. ¿Qué es el triángulo de color verde? RBS. Ese triángulo es un triángulo isósceles. ¿Cuánto mide el ángulo BRS? Profesor, el ángulo BRS vale, jovencito, vale 20x más alfa. Como es isósceles, estos ángulos son iguales. Y jovencito, y me voy a dar cuenta en el problema número joven, número mi criatura. ¿Sí? Entonces te vas a dar cuenta, jovencito, que el triángulo BRS es un triángulo isósceles, el angulito BRS mide X más alfa. Y para culminar, campeón, me miras, jovenzuelo, el triángulo BAR. Mírame el triangulito BAR. ¿Qué notas en el triángulo BAR, campeón? ¿Qué notas, tiburón? Que el ángulo externo, que es X más alfa, es igual a la suma de estos dos internos. Entonces, X más alfa más X, que es el ángulo exterior, ¿sí? Es el ángulo exterior, es la suma del alfa con el 20. Se eliminan las alfa, criatura, y me sale que 20 es igual a 2x, por lo tanto equivale 10, campeón. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí? ¿Está claro, mi tigre? Bueno, campeón. Me vas a avanzar, criatura, los siguientes problemas. Me vas a avanzar, jovenzuelo, el problema número jovencito. 14, criatura. 18, perdón, me equivoqué. 12, 14, 18, 20. Resolver, jovencito, los problemas 12, 14, 18 y 20. Y ya, para criatura, cuando termines de resolver los problemas 12, 14, 18 y 20, me vas mandando me vas dando el examen. ¿Ya? Vamos. 12, 14, 18, 20, mientras que voy revisando todo lo que me han mandado. Me quedé en James Edgar, ¿no? ¿Sí? A ver. Sofía y Estela. ¿Ya?
La 11. Muy bien, Sofía Estela.